Santo porque es santo para... Ahora veamos la historia, atención, lo que digo es, el concepto de santo es un concepto muy subjetivo. Por eso cuando yo hablo de santo digo según el diccionario de la lengua italiana, porque es necesario entenderlo así, porque de otra manera se corre el riesgo de dialogar sobre un concepto, pero partiendo de dos posiciones completamente diferentes. Ahora bien, cuando alguien dice, pero esto para mí es un libro santo, porque es el libro que habla de mi pueblo, y dice que yo debo luchar a favor de uno con el cual mi pueblo hizo una alianza, así que por eso para mí este libro es sagrado, independientemente de lo que eso signifique en el diccionario. Por esto es que yo aclaro siempre, porque de otra manera se hace un lío. En el Salmo 136, sí, es así porque son dos sistemas de numeración diferentes, pero en general viene titulado El amor eterno de Dios. Exactamente, ahora lo leemos, no lo leamos todo, pueden leer el versículo 10, por ejemplo. Al que hirió a los primogénitos de Egipto, porque es eterno su amor. Punto, ¿escucharon? Dice que asesinó a los niños porque eterno es su amor. Continuemos. Y sacó de allí a su pueblo porque es eterno su amor, con mano fuerte y brazo poderoso, porque es eterno su amor. Al que abrió en dos partes el mar rojo, porque es eterno su amor. Ok. Al que hizo pasar por el medio a Israel, porque es eterno su amor, y hundió en el mar rojo al faraón con sus tropas, porque es eterno su amor. Es decir, dice que asesinó al faraón y a su ejército porque es eterno su amor. ¿Cómo sigue? Al que guió a su pueblo por el desierto, porque es eterno su amor, al que derrotó a reyes poderosos, porque es eterno su amor, y dio muerte a reyes temibles, porque es eterno su amor. Ok, suficiente. Es decir, es mejor, ¿cómo decirlo? Ya sea objeto directo, es decir, esa familia del libro, porque esto fue escrito por ellos, por lo que ellos dicen es eterno tu amor, pero para nosotros, el cual no es eterno en el sentido de para siempre. Para siempre quiere decir mientras nosotros existamos, tú te ocuparás de nosotros. Eso es lo que significa ese versículo. Pero así que es eterno tu amor porque has asesinado a los primogénitos inocentes. Este es el amor que está expresado en el Antiguo Testamento. Y está ahí, no es la traducción mía, ¿sí? Dígame. La Biblia cuenta esa historia de ahí. Por lo cual, cuando vi, volviendo a la historia de la cena, cuando vi las sonrisas y la amistad, yo me decía, pero esas dos personas importantísimas, no están de acuerdo en nada. No pueden estar de acuerdo en nada. Porque los cristianos le han robado ese libro a los judíos, lo han transformado en lo que no era, han robado a Yahvé y lo han transformado en algo que no es. Así que no pueden estar de acuerdo en nada. Exactamente. Pero ¿por qué deben sonreírse? Porque si se ponen a discutir públicamente, la gente entiende. La gente entendería que sobre ese libro ninguno tiene la verdad. Y que hay diferencias que son sustanciales, insalvables. Es inútil fingir que somos amigos, o sea, no es inútil, es utilísimo. Obviamente, porque la gente dice, ay, se ve que el Dios de los cristianos y el de los judíos es el mismo. Para nada. Pregúntenle quién es el Hijo de Dios a los judíos. El Hijo de Dios que tienen los cristianos. Pregúntenles. El Hijo de Dios sería el Hijo de Yahvé para los cristianos. ¿Cómo se ha pasado de Cristo a Cristo desde Yahvé? Si me pongo a hacer historia del cristianismo me salgo del tema. Ocurrió en el momento en el que el apóstol Pablo decidió transformar esa figura, que era un predicador rabino judeo mesianista, en un personaje, la famosa figura crística, que fuera aceptable para todo el mundo greco-romano, es decir, para el pensamiento helenístico, y como este personaje obviamente en sus prácticas, en sus prédicas se refería a todo eso que está escrito en el Antiguo Testamento en términos de la ley judía,
Entonces lo transformaron en el hijo de ese individuo que para ellos en cierto punto se convirtió en el Dios más importante. Tanto es así que si leemos en la carta a los Corintios, enseguida volvemos con el Antiguo Testamento, en la carta a los Corintios Pablo dice, como es verdad, ahora lo encuentro y lo digo. Primera carta a los Corintios 8, versículo 5. Yo lo leo de la Biblia de la familia cristiana, así que controlen. Aunque de hecho hay muchos considerados dioses en el cielo y en la tierra, es decir, en griego theoi, como de hecho hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros solamente hay uno. Atención, es Pablo el que lo dice. Como de hecho hay muchos dioses. Y nosotros sabemos que hay muchos, pero para nosotros solo importa uno. Y lo dice Pablo, el fundador del cristianismo. Y entonces lo deberíamos creer. O sea, yo no, quiero decir, quien crea fielmente en lo que dice este libro debería creerlo. Es Pablo el que dice que hay muchos dioses. Porque ellos lo saben bien, porque siempre en el Salmo 136, en cierto punto está escrito, den gracias al Dios de los dioses. Porque que estos dioses son muchos, lo saben todos. Después, los judíos, digamos, los israelitas, como todos los demás pueblos, decían, el nuestro es el más importante. Así que entonces los israelitas lo decían de Yahvé, los babilonios lo decían de Marduk, los asirios lo decían de Ashur, cada uno tenía el suyo y el suyo era el más importante. Que eran muchos era un hecho sabido y atención, no es politeísmo, porque el Dios de los dioses es solamente una traducción teológica. Porque en hebreo está la palabra Elohim, que no significa Dios. Es decir, denle gracias al más grande de todos esos, que es el nuestro. Y si tomamos las plegarias de los babilonios, leemos exactamente lo mismo. El más grande era el de ellos, porque para cada uno el propio Dios era el más grande. Cuando lo quemaron en el 400, sí, exactamente, sí, exacto. Es decir, se establece que era el más grande en el momento en el que esos individuos les mostraban su fuerza física, que en general lo hacían siempre masacrando a alguien, atención. Es decir, que las pruebas de grandeza que daban eran la masacre de personas. De hecho, el Papa escribió, el nombre de Dios es misericordia. Y también hay que decir que hacer la guerra en el nombre de Dios es blasfemia, imagino que todos lo han escuchado. Ahora, el mayor, el blasfemo más colosal es Yahvé, porque hacía la guerra en nombre de sí mismo. La Biblia es un libro de guerra, es un libro de masacres. Yo en uno de los últimos trabajos que hice, que es un DVD, interpelo indirectamente a los juristas a la luz de los principios que fueron presentados y aplicados en el proceso de Nuremberg, para preguntarles, porque no sé si es posible, porque los principios son retroactivos, los de Nuremberg, si es posible acusar a Yahvé por crímenes contra la humanidad y también a sus fieles y a sus representantes por apología del delito. Es el criterio que aplicaron en Nuremberg y Yahvé hizo exactamente lo mismo. Exterminio, genocidio, feminicidio, feminicidio selectivo, infanticidio selectivo. No se privó de nada. Lean por favor la Biblia, no para hacerme un favor a mí, sino para ustedes. Léanla, pero para ustedes. Así después nadie viene a contárselas y ni siquiera van a tener que venir a mis conferencias. Entre otras cosas, se van a dar cuenta de que son inútiles, porque yo no descubrí nada. Yo he trabajado de cretino, yo conté lo que está escrito. Trabajo más fácil que este no creo que haya. Cuento lo que está escrito. Y está escrito eso. Cuando lo lean van a decir, no, Biglino trabaja en vano, porque si está todo escrito ahí. De genocidio, sí. El Señor está preguntando el número de muertos por causa de la voluntad de Yahvé, básicamente. Sí, exactamente. Son cifras que ya son genocidio, pero no son solamente cifras de un genocidio. Pueden buscar números 31, no hay problema.
con cómo se está desarrollando. Está bien así, no tengo problemas. Mientras más libres se sientan, mejor. Busquen Números 31. Ahora bien, los títulos que van a encontrar en las Biblias modernas no son los mismos títulos que tenían en las Biblias antiguas. No tenían títulos, obviamente. Los títulos los pusieron para dividirla en capítulos. Por ejemplo, en esta guerra que se cuenta acá, que es el exterminio de los madianitas. Claro, los madianitas son los descendientes directos de Abraham a través de su mujer Ketura. Es decir, parientes directos de los israelitas. Es decir, los israelitas son descendientes de Jacob, nietos de Abraham, y los madianitas son descendientes directos de Abraham. La orden es exterminarlos a todos. ¿Ok? ¿Y saben qué título le pusieron en la Biblia? La guerra santa contra los madianitas. O sea, ¿esto no les dice algo viendo las cosas que están sucediendo actualmente? ¿Y por qué esta de acá es una guerra santa y los del ISIS son unos criminales? Si buscan el ejemplo de un perfecto ejecutor de las órdenes de Yahvé, se llama ISIS. Y lo digo sin miedo de decirlo, sin miedo a las reacciones, no porque los del ISIS estén recibiendo las órdenes de Yahvé, ya lo sé, obviamente, pero ellos hacen exactamente lo que Yahvé le ordenaba a los suyos. Lean la Biblia, por favor, y no se escandalizarán más del ISIS, porque el Dios Padre quería exactamente lo mismo, no algo parecido, no, lo mismo. Ahora bien, en la guerra santa contra los madianitas, en un cierto punto, primero voy a leer yo, así escuchan todos, ustedes controlen, versículo 13. Moisés se enojó con los oficiales del ejército, los capitanes de miles y los capitanes de cientos que volvían del servicio de guerra. La orden era: extermínenlos a todos. Y les dijo Moisés a los jefes: ¿habéis dejado con vida a todas las mujeres? Bueno, se me perdió. A ver, versículo 17. Ahora pues, matad a todo varón entre los niños y matad a toda mujer que haya conocido varón acostándose con él. Pero a todas las jóvenes que no hayan conocido varón acostándose con él, las dejaréis con vida para vosotros. Estas son las órdenes del Dios Padre, seguidas al pie de la letra por su general en jefe, que era Moisés. Esto es lo que está escrito. Ahora, desde el 14 al 18, sí. También en Samuel 15, o sea, estas cosas, por eso es que les digo, por favor, por su bien, háganse un favor, lean la Biblia. Háganse un favor. Así que asesinen a todas las mujeres que hayan tenido marido o un hijo, es decir, que hayan tenido relaciones con un hombre, asesínenla a ella y al niño. A las mujeres adolescentes y a las niñas, no. Les comento que hay estudios del tipo que en estos versículos encuentran un significado definitivamente mucho peor. ¿Cómo reconocían una mujer casada de otra que no estaba? Bueno, la certeza la tenían porque si tiene un hijo seguro que ya no es virgen, así que si tiene un hijo, asesínenla. Junto con el niño, junto con el hijo. Encuentran significados mucho peores, es decir, se lee una especie de instigación a la pedofilia porque la palabra en hebreo que usan acá puede ser traducido también como niñas de 3 años. Y son estudios serios, estas publicaciones de las que hablo, muy serios, no de gente cualquiera. Sí. Bueno, digamos así, sin entrar en los detalles. A los niños varones los asesinan junto con las madres, y a las otras, que obviamente como eran muy pequeñas no tenían hijos, así que quédenselas para ustedes. Después de lo cual, si ustedes siguen leyendo el capítulo, encontrarán el relato de la división de la repartición del botín de guerra. A Yahvé, estamos en el versículo 36, a Yahvé le tocaban 72 bueyes, 61 burros y 32 vírgenes. ¿Qué iba a hacer Dios con 32 vírgenes? Los bueyes y los asnos podemos suponer que se los comía, ok. Esta es la Biblia, ¿eh? La Biblia es uno de los libros más inmorales que se haya escrito en la historia de la humanidad.
Si hay que reconocerle un mérito a la Iglesia, podemos reconocerle la capacidad de construir un sistema ético a pesar de lo que está escrito en la Biblia, no partiendo de la Biblia. Por esto es que yo les digo que si ustedes leen solamente las explicaciones, van a leer las cosas que fueron escritas a pesar de las cosas que están escritas en la Biblia. Busquen Levítico 19. Sí, pero acá se habla, la traducción es niña. Y como todas las que no eran vírgenes habían sido asesinadas, la respuesta viene sola. Levítico 19. Versículo 18. Ahora bien, hace 1 año y medio atrás, más o menos, Scalfari, fundador de la República, había comenzado un intercambio, un diálogo por correspondencia con la comunidad judía de Roma y también con Benedicto XVI. Y básicamente Scalfari les escribía: se ve que ese Dios de ustedes no es el gran ser que ustedes dicen que es. Y le respondieron: no, Scalfari, disculpe, pero usted está hablando pavadas. Solamente hay que leer la Biblia. Y le citaron este versículo que vamos a leer ahora. Se lo citaron y yo recibo la publicación periódica de la comunidad judía de Torino, donde estudié el hebreo con un profesor que me asignaron ellos. E incluso ahí, en la publicación, había un recuadro donde decía: Scalfari, por favor, deja de decir pavadas y lee la Biblia. Lee, por ejemplo, el versículo en Levítico 19. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. 18. Yo soy el Señor. Ok, fantástico. Uno dice, bueno, en efecto. 2 columnas después. Y el hombre que cometiere adulterio con la esposa de otro hombre, y el que cometiere adulterio con la esposa de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente han de ser muertos. Si un hombre se acuesta con su nuera, los dos serán castigados con la muerte. Si una mujer se acerca a una bestia para unirse con ella, matarán a la mujer y a la bestia, sin guardar rencor. Ahora bien, después me acusan por esto y dicen: Viglino se burla de la Biblia. No, disculpe, yo leo lo que está escrito. Y está escrito: no guardes rencor, pero asesinalos. ¿Está o no está escrito esto? Ahora, si seguimos leyendo, tenemos: ama al prójimo como a ti mismo. Ahora vamos a ver quién es el prójimo. No cruzarás tu ganado con animales de otra especie. No sembrarás en tu campo 2 clases distintas de semilla. No usarás ropa confeccionada con materiales diversos. Así que yo no uso remeras, pero los que estén usando lana por fuera y algodón sobre la piel, hay una explicación, hay una explicación científica para esta orden de aquí. Porque lo que hay acá es un conjunto de órdenes con las que los sacerdotes hicieron una lista, porque como se habrán dado cuenta, no tienen ninguna conexión una con la otra. O sea, ama a tu prójimo y no uses una vestimenta que tenga telas diferentes. Está claro, ¿no? Que es un listado de órdenes puestas una después de la otra, porque Yahvé no es que dio 10 mandamientos nomás, les dio 613.